Hola, hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En esta oportunidad entonces vamos a tejer esta mochilita. Yo la estoy avanzando. Eh, los videos de la base están disponibles en el canal Listo. Este fue el último video que yo subí sobre esta elaboración o la elaboración más bien de esta base para esta mochila. Entonces yo voy a seguir, miren, yo ya he subido unas vuelticas, ¿cierto? En unicolor, pero son exactamente 9 vueltas o 9 carreras con unicolor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a continuar subiendo, ¿listo? 9 carreras en total. Yo aquí me he adelantado un poco son 9 carreras. Lady Sánchez, buenos días, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. Bendiciones, por aquí voy a tejerlas. Voy a seguir entonces tejiendo. Vamos a ver un poquito acá, exactamente ahí. Y simplemente vamos a tejer las 9 carreras. 9 filas. Hola Mirellita, buenos días, bienvenida, bendiciones, muchísimas gracias. Yo voy a tejer las 9 carreras porque vamos a poner un animal print. Realmente no importa la cantidad de puntos porque el diseño se adapta a cualquier cantidad de puntos. Entonces, el diseño que vamos a poner es un animal print. Entonces, vamos a tejer 9 vueltas en total con el color negro, ¿sí? Recuerden, tengo el tutorial en mi página, en mi canal de YouTube, el tutorial de esta base completa. Lo pueden revisar. Bueno, evidentemente no lo tengo acá. Ay, no puede ser. No tengo el diseño de Animal Print acá. Bueno. Sí, el tutorial está en mi canal de YouTube, el tutorial de esa base, por si alguien la quiere tejer. Aquí estoy tejiendo las 9 vueltas en total que debo hacer antes de empezar a hacer el diseño del Animal Print. Buenos días, ¿cómo está? Erika Reyes, bendiciones. Quizás lo tengo aquí, ok, voy a revisar en WhatsApp, imágenes. Ay, sí, aquí está, miren. Este es el diseño que vamos a poner, miren. Este es el diseño que vamos a poner en la parte de una franja así en toda la mitad. Mari Carrasco Nava López, bienvenida, buenos días. Rosana Rodríguez, muy buenos días. Erika Reyes, muy buenos días, bienvenidas. Este es el diseño que vamos a poner en la parte central de la mochila, listo. Fanny Arias, bienvenida, ¿cómo está? Estamos haciendo el levantamiento de esta mochilita.
Y vamos a poner este diseño en el cuerpo, listo, en el cuerpo de nuestra mochila. Siento que la cámara a veces, bueno, voy a tratar de ajustarla un poquito. Exactamente, a modo de que se pueda ver mejor, ¿sí? Porque a veces tiende a correrse o a inclinarse la cámara. Entonces ahí me disculpo con ustedes, espero se vea mejor ahí. Voy a ajustar. Y entonces, después de tejer las 9 vueltas, empieza a tejer el diseño, ¿cierto? Entonces vamos a tejer una franja después con color beige. No puedo, ya estoy grabando. Estoy grabando en este momento. Bien, entonces miren, son 9 vueltas en total. Estamos tejiendo sobre la hebra trasera de cada punto, ¿sí? ¿Cuántos puntos hay? Realmente no los he contado porque, pues como les decía, el diseño se adapta a cualquier cantidad de puntos. Entonces vamos a seguir avanzando. Muchas gracias por enseñar tantas bellezas. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Mirellita pareja. Es con muchísimo gusto. Vamos a poner el animal print en el cuerpo. Listo, lo vamos a ver después. Trataré de avanzar rapidito estas 3 vueltas que me faltan. ¿Sí? Bueno, de hecho tengo que marcar el final de la vuelta. Miren, voy a emplear un ganchito de estos para marcar el final de la vuelta. Muy importante. Estoy tejiendo las vueltas de levantamiento que son en unicolor negro. ¿Sí? La mochila tiene de base 17 centímetros. La explicación, repito, de esta base está disponible en la sección de videos en mi canal de YouTube. Pueden revisarlo. Ok, el final de la vuelta es aquí. Yo voy a marcar con un ganchito en el punto, o sea, no encima de la cadena, sino en el cuerpo del punto, ¿cierto? En la parte, bueno, este ganchito al parecer no me funciona. Se me partió. Vamos a usar este. ¿Sí? Esos ganchitos tienen una vida útil muy corta, ¿sí? Porque son ganchitos de plástico. Pero si gustan pueden marcar también con hilos. Listo, entonces aquí yo sigo tejiendo, miren. Punto sobre punto, ¿va? Ok. Punto sobre punto, vamos tejiendo. Estamos trabajando con hilo oscuro, negro, porque es un pedido de un cliente, ¿sí? Me la pidieron así. Entonces, aprovechando que es un pedido, pues estoy grabando. Esta va a llevar un animal print en la parte central del cuerpo. Ya saben, es una mochila relativamente pequeña, 17 centímetros. Estoy usando hilo crochet doble hebra, Mari Carrasco. Repito, hilo crochet doble hebra, ¿sí? Estamos empleando hilo crochet doble hebra y estoy empleando una aguja de crochet del número 1, ¿sí? Eso es todo lo que estoy utilizando y cordón sintético. Cordón sintético para darle más resistencia al tejido, ¿cierto? Todas mis mochilas se han caracterizado por llevar ese cordón. Las enseñanzas que he impartido por acá en el canal han sido la mayoría con cordón, ¿sí? Yo siempre pongo ese cordón
para que mi bolso tenga más resistencia, ¿cierto? Quede más durito. Entonces por eso lo pongo, pero obviamente es opcional. Es opcional el tema del cordón, con mucho gusto. Mari Carrasco Nava, perdón, Nava López. Recuerden, son 9 vueltas con color negro. Listo. 9 vueltas del color negro. Rosana Rodríguez dice, hilo crochet es lo mismo que el macramé. No, no es lo mismo. El hilo macramé es más gruesito, ¿sí? Miren, aquí tengo la muestra de un hilo macramé. Mírenlo acá. Este sí es hilo macramé y se trabaja en una sola hebra. Por lo general lo empleamos para hacer amigurumis, el hilo macramé. El crochet lo trabajamos en 2 hebras, es más finito. Sí, por lo tanto se trabaja así con 2 hebras. Sí, para rendir el trabajo. Para que el trabajo rinda más, ¿cierto? Sea un poquito más rápido de elaborar la mochila, en mi caso. Pero claramente usted puede hacer mini mochila, puede hacer cartera grande. Entonces vamos a poner un animal print en el cuerpo. Va a ser después en la 9ª vuelta, empezamos a hacer la franja de animal print. Mientras voy tejiendo, miren, yo voy arrastrando el cordón y los hilos del diseño. Perdón. Con muchísimo gusto, Rosana Rodríguez. Si alguien necesita el contacto de la persona que me distribuye los hilos, me lo hace saber. Inmediatamente le doy el número del contacto para que se comunique con la persona que me vende los hilos, ¿va? Entonces, después de esta fila, empezamos a hacer una fila con el color. Yo lo voy a hacer con beige, claramente. Después de terminar las 9 vueltas, perdón, porque son 9. Aquí llevo 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alba Maldonado. Exactamente, sí, Reina, lo puedes hacer con hilo macramé. De hecho, tengo una transmisión en vivo, bueno, tengo varias, donde les he enseñado a hacer una mochila en terracota, no sé si la han visto, donde he explicado o he mostrado cómo se trabaja con el hilo macramé. Entonces pueden revisar esa sección de transmisiones en vivo y ahí tengo disponibles esos videos donde hablo de el hilo macramé, ¿sí? O sea, donde trabajo con el hilo macramé una mochila. También aprovechando que es un pedido. Muchísimas gracias a cada una de esas personas que están por ahí viendo la transmisión. Muchas gracias. Yo los saludo desde Pereira, Colombia. Mucho gusto. Hola, Daniel Buenos, el precio. Daniel, Rosana está en Argentina, ok. Bienvenida, Rosana. Saludos, bendiciones. Miren la base. Recuerden que el tutorial está en mi canal, Tejiendo con Andrés Rodas. Pueden revisar esas clases, esos tutoriales. Ahí ya llevo 7 vueltas. Estamos justo en la 7ª vuelta o ronda de nuestra mochila con diseño en la base. Entonces 2 vuelticas más y empezamos a elaborar diseño. Obviamente yo me adelanté bastante porque pues esto no tiene sentido explicarlo mucho, ¿cierto? Realmente se sabe que se va subiendo. En la última fila de la base, vuelvo y muestro acá, en la última fila de la base, nosotros dejamos de hacer aumentos y empezamos a subir, ¿cierto? Para que la mochila se empiece a encocar. La idea es que la mochila empiece a subir. Hola Nati, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Bendiciones, muchísimas gracias por estar ahí, Nati. Un saludito también para Mari Carrasco que dice, yo soy de México. ¿De qué estado de México exactamente, Mari Carrasco? Un saludito también para Daniel, bienvenido. Axel, bienvenido. ¿Cómo está Axel Leiva? Bendiciones, ¿cómo vas? Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarme. Y bueno, aquí tejiendo ya el levantamiento de nuestra mochila Guayu. Bueno, yo estos hilos los voy a poner en el suelo porque trabajo con más comodidad en el suelo, ¿va?
Voy a dejar en el suelo. Y entonces son 3 colores, recuerden, negro, crema y beige. Son los 3 colores que estoy empleando y adicional un cordón sintético de 3 milímetros de grosor. Listo. Eso es todo lo que estamos empleando el día de hoy y nuestra aguja de crochet claramente del número 3, perdón, del número 1, pero la número 2 o la número 3 también les va a servir perfectamente para esta clase de hilo que es crochet doble hebra. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Desde dónde se comunica, Daniel? Ah, desde Cali, perdón, desde Cali. Bien, llevo bien. ¿Cómo estás? Muy bien, Axel. ¿Desde dónde se comunica? Vamos a dejar una reacción a la transmisión. Vamos a compartirlo. Pues, recuerden que la base del fondo, la explicación del fondo está en mi canal disponible. Listo. Fueron los últimos videos que he hecho para el canal por si alguien se anima a tejerla. Una vez que ustedes hayan hecho la base, ustedes simplemente empiezan a subir fila sobre fila con el color de base, o sea, con el color negro. Gracias, Daniel, por suscribirte a mi canal. Entonces, muchísimas gracias por su apoyo. Entonces aquí ya estamos subiendo la mochila. Recuerden que es una mochila bastante pequeña de 17 de base, 17 centímetros. Y de alto va a quedar aproximadamente de 23, 22 y 23 de alto, ¿cierto? Es una mochila personalizada, es una mochila que viaja para Houston. Me la pidieron, entonces por eso la estoy elaborando. Muchísimas gracias, Axel Leiva. Muchísimas gracias, Dani, por estar ahí también. Axel Leiva, ¿desde dónde se comunica, Axel? Y disculpe la pregunta. Estamos tejiendo esta hermosa mochila. Usted puede utilizar otros colores claramente. Puede hacerla con otros colores, siempre y cuando sean 3 tonos. Aquí estoy trabajando solamente con 3 tonos, crema, beige. Hola Sebastián, bienvenido, ¿cómo está? Bueno, realmente sí estoy un poquito mayor. Tengo más edad, pero bueno. Gracias Daniel por suscribirse. Bueno. Seguimos tejiendo punto sobre punto. Casi que ya voy llegando. Bueno, ahí vamos todavía. Claramente como estoy trabajando con negro, pues no se ven mucho los puntos, pero es simplemente tejer punto sobre punto de México. Ok, Axel, está bien. ¿De qué estado de México exactamente? Axel, me gusta ese nombre, Axel. Está bonito. Yo procuro como que la base, miren, no se me cierre ni se me abra mucho el tejido, ¿cierto? Entonces trato como de mantener el orden en las paredes para que no se me abra ni se me cierre. Hola David Mujica, bienvenido. ¿Cómo está? Bendiciones, muchísimas gracias por acompañarnos. David Mujica. Mujica, perdón. Yuset Matías. Qué bonito, Yuset. Yuset Matías. Qué bonito nombre tiene Yuset Matías. Bueno, ya saben, pues chicos y chicas, estamos subiendo. Las 9 vueltas que les pedí. Después de la base empezamos a subir con 9 vueltas. Con mucho gusto, Yuset Matías. Recuerden dejarme su like a la transmisión, compartir, suscribirse. Y bueno, trataré de hacer todos los días transmisiones en vivo. Estaré haciendo transmisión en vivo por la mañana o por la tarde. Ustedes deben activar la campanita de notificaciones
para que estén pendientes del contenido que subamos por acá al canal. Bueno, ya saben, si de pronto corro mucho la mano a la derecha, lo que pasa es que tengo mal centrada está un poquito centrada, mal centrada la cámara, entonces me toca como buscarle la forma, ¿verdad? Gracias, Axel Leiva, desde México, ¿verdad? ¿Desde qué estado de México? ¿Desde Ciudad de México? ¿Te comunicas o desde dónde? Axel Leiva. Gracias, Axel, por su apoyo. Aquí jalamos un poquito, miren. ¿Qué pasa cuando se me ven los hilos? Miren, por ejemplo, aquí se me ve un poquito el hilo. No sé si alcancen a ver. Ararar. Mira, aquí pasa que se me ve un poquito el hilo, ¿cierto? Miren. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a jalar ese hilo crema para esconder ese color, ¿cierto? Esa hebra o ese nudito que se me formó ahí. Yo jalo un poquito. Listo, entonces ahí está, ya se ocultó el hilo, no se ve. Pero jalamos lentamente, sin exagerar. Solamente jalamos para ocultarlo, pero sin exagerar al momento de jalar, ¿va? Sí se ve, ok. Ahí ya se dieron cuenta que al jalar lentamente se oculta el color. Bueno, bien, somos 43 personas. Muchísimas gracias por el apoyo. Gracias, chicos, de corazón por su apoyo. Espero verlos más de seguido por acá porque estaré subiendo las próximas partes, estaré subiendo en transmisiones en vivo, estaré explicando el proceso de la elaboración de esta mochila. 48, gracias, Dani. Bueno, creo que es, ¿cómo es que me dijo él? Es que lo olvidé. Qué pena es Yuset Matías. Yuset Matías y Axel están por ahí. Bueno, ya vamos prácticamente terminando la ronda número 7, empezar la ronda número 8 y la 9. Dos más y empezamos a formar el diseño. Así me va quedando. Miren qué hermoso tejido. A ver si podemos traer 100. Bueno, quizás sí, quizás no. Realmente no he tenido tantas personas. Ayer también tuve muy buena visualización en la transmisión que hice ayer, gracias a Dios. Pero por lo que pinta, hoy también vamos en el mismo camino, súper bien. Creo que les está gustando mi contenido, entonces espero seguir mostrando más artesanías tejidas. Y por supuesto nuestras mochilas que gustan mucho. Mis mochilas han gustado mucho, entonces bueno. Espero seguir creando contenido para todos ustedes, exclusivo obviamente, solamente en Tejiendo con Andrés Rodas. ¿Va? Ya saben, pues no se les olvide para que se suscriban, compartan, comenten
Muchísimas gracias, Mirellita pareja. Gracias, Mirellita. Somos 60. Wow. Muchísimas gracias. Bueno, bajamos a 47. Uy, pero alcanzamos a llegar a 60 personas. Gracias, Yuset, gracias. Sí, de hecho es primera vez que también lo veo por acá. Ya saben que no sé, porque como estamos trabajando con negro, bueno, ahora somos 57, gracias. 23, 20 me gusta, muchísimas gracias. Miren, ya vamos llegando al marcador, como pueden darse cuenta, aquí finalizamos la ronda número 7. Estamos trabajando en espiral. En la técnica Guayú no se cierran filas, listo. Solamente se teje fila sobre fila sin cerrar con punto deslizado, como normalmente lo haríamos en el crochet tradicional, ¿cierto? Cerrando filas. Pero aquí no se hace eso. Se trabaja en espiral continuamente. Qué bien, Yuset, Matías, qué bien, qué bien. Yuset, tú estás en Cali, ¿cierto? Me parece. Tú dijiste que estabas en Cali. Me le da un saludito a su abuela, a su mamá si está por ahí y a su familia, ¿va? Bendiciones para cada uno de ustedes, muchas gracias. Y espero, le muestra a su abuela esta mochila y le dice, abuela, quiero esa mochila, házmela. O a su mamá. Esa mochila es unisex, tanto para hombre como para mujer. Bueno, el animal print sí me atrevo a decir que es un poquito femenino, sí, el tema del animal print, pero igual, o sea, se inclina más hacia la mujer, pero igual, pues, con los colores la podemos usar para nosotros también, ¿cierto? Nosotros. Un saludito para todos ustedes. Déjame los nombres ahí y yo los saludo. Axel, por favor. Bueno, ya vamos finalizando por fin. Miren cómo nos va quedando la mochila. Cada vez se va subiendo, se va avanzando más y más. Recuerden que yo al comienzo ya traía unas vuelticas, 6 vuelticas tejidas porque es simplemente línea sobre línea sin diseño. Miren que es totalmente unicolor. Muchísimas gracias, Yuset. Un saludito para ella. Bueno, eres un niño muy inteligente porque veo que escribes muy bien. Para tener 10 añitos, escribes muy bien. Qué bueno que esté acompañada de su abuelita o de su mami, porque los niños de 10 años no deben estar acá sin supervisión de un papá, de un adulto responsable, ¿verdad? Entonces no deben estar ahí los niños. Claro está que es un contenido sano, obviamente, especial para todos, para la familia, ¿verdad? Estás en sexto, ok. Mateo y Yami. Bueno, un saludito para Mateo, para Yami y por supuesto para Axel. Ok, y ahora sí, vamos a finalizar esta ronda número 7. Entramos entonces a la vuelta número 8. La tela, el tejido del bolso, o sea, va a llevar un animal print, pero va a ser una franja en la mitad, ¿sí? Les voy a mostrar cuál es el diseño exactamente que vamos a elaborar para el cuerpo. Es un animal print. Sí, está haciendo bastante calor. Aquí también, mire, este es el diseño que vamos a poner un animal print, como unas manchitas.
unas manchitas en el cuerpo, ¿va? En el cuerpo de la mochila, pero una franja en toda la mitad. O sea, te dejo las 9 vueltas, te dejo 16 vueltas de la franja en Animal Print y finalizamos con 9 vueltas en la parte superior. Porque es un pedido, entonces así me la pidieron, la clienta me lo pidió así, con este diseño de Animal Print, ¿va? Estoy ocupando aproximadamente 300 gramos de negro y 150 gramos del color crema y beige. Listo, en doble hebra, recuerden, esto es hilo crochet doble hebra, específicamente de Miratex. Listo, Miratex es como la marca, digámoslo así, del producto. Me encanta el Miratex porque es muy suave y aparte es muy manejable, ¿sí? No es tan tosco como otras marcas. Por cierto, no voy a dar el nombre de las marcas porque no me corresponde hacerlo. Ya saben, es un Animal Print el que vamos a poner, mírenlo acá. Bueno, buen provecho, José Matías. Seguimos trabajando entonces. ¿Conoces a Fede Villevani? Se escribe así. Es un youtuber. Escríbelo bien, Axel, porque no creo que se escriba así. Hola Arturo, bienvenido, buenos días. Bueno, pero tienes la foto de Jerry Mina. ¿Qué haces con la foto de Jerry Mina? ¿Te gusta Jerry Mina, verdad? Es un gran jugador, ¿cierto? Es muy alto. Ese Jerry Mina es muy, creo que mide, ¿qué? 1,80 más o menos. Es que bueno, creo que son chicos los que están ahí pequeños. No deberían ahí estar sin supervisión de padres. Todos son niños, al parecer. Conocí en la escuela. Ah, conociste a Jerry Mina en la escuela. Qué bien. Qué gusto poderlo conocer, ¿verdad? Sí. No hay un adulto por ahí. ¿Quiénes más están por ahí? Hola, hola, buenos días. Dice que sí también. Bueno, ya empezamos la fila número 8. Este marcador me indica al final de las vueltas. Voy a mirar la parte interna para que no se me vean los hilos, ¿verdad? Tratar de que no se me cierre ni se me abra mucho el tejido, las paredes. Yo realmente no tengo juegos en el teléfono, no me gusta. Pues no tengo juegos así en el teléfono, no. Hola, Edimar Sofía, bienvenida. Estamos haciendo una mochila, estamos levantando el cuerpo de una mochila pequeña, ¿sí? De 17 centímetros de base. Entonces la estoy subiendo con unicolor. Bueno, Daniel, de ahorita lo sigo, Yuset. Le devuelvo el seguimiento. Lo que pasa es que no puedo mover el teléfono en este momento porque precisamente lo tengo para poder grabar. Si le pico, lo muevo, pues, o sea, la cámara ahí en este momento está perfecta, ¿sí? Me gusta mucho mi youtuber favorito. A ver, ¿qué te digo yo? Youtuber favorito. Me gusta mucho Tejiendo con Liz, por ejemplo. No sé si la conozcan. Es una chica, una youtuber mexicana que hace amigurumis. Me gusta mucho también Yuya, que también es mexicana. Fernand Flow también tiene mucho contenido bueno. Sí, son unos grandes youtubers, tienen muchísimos seguidores y aparte su contenido es muy, o sea, puede ser un contenido quizás para algunos aburrido o muy tonto, entre comillas, pero en realidad tiene un contenido muy, muy chistoso, gracioso, ¿sí? A mí por lo menos los videos de Fernand Flow me hacen reír mucho.
A los picos. No, exactamente. Así es, tal cual. Chicos, vamos a darle me gusta a la transmisión, vamos a compartirlo, por favor. Yolo Aventura. No sé quién es Yolo Aventura. Ah, me gusta también Karen Sevillano. Karen Sevillano también, que es una youtuber colombiana. Bueno, una creadora de contenido de Colombia. Yo ya llego como 25 años de los juegos, ya llego como 25 años. No entendí. Axel Leiva. Bueno, entonces aquí seguimos tejiendo. Cantantes. Ah, ok. Me gusta mucho. ¿Cómo es que se llama él? Don Silverio también me gusta mucho, ¿sí? Don Silverio. eh, es que hay tanta gente. Ah, me gusta Así o Más Fácil, un canal de manualidades que se llama Así o Más Fácil con Pau, ¿cierto? No sé si la conozcan. Hace creaciones increíbles. Susi Maurice. 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 Susi Maurice. Susi Maurice. Sofía, ¿desde dónde se comunica usted? ¿Cuántos años tiene usted, Sofía? Edimar Sofía. Bueno, vamos a seguir avanzando con las 9 vueltas. Me falta todavía una para empezar a poner este animal print. Ha sido eterno el tejido, yo lo sé. Ya llevamos prácticamente 40 minutos y aún no termino esta octava vuelta. Ok, seguimos tejiendo. Falta mucho, pero bueno, ahí vamos. 45, pero en el otro teléfono veo 38. 51. Ok, vamos bien, vamos bien. Vivo en Colombia, Arturo. Gracias. Yuset, ¿ya almorzaste, Yuset? Me dijiste que ibas a ir a almorzar. ¿Qué pasó? Es que el número siempre cambia, a veces 50, luego 55, luego pasamos a 40 y así. Es muy impredecible. Ok, Arturo, ¿y cuántos años tiene Arturo? Mireya, ¿sigues por ahí? ¿Quién más está por ahí? 8, son unos niños. No sé qué hacen los niños acá a esta hora, pero bueno, seguimos tejiendo. Creo que están de vacaciones, no están en la escuela ahora.
Ah, están en vacaciones, ok. Em, de 8 años. Son unos bebés. Mi sobrinita es exactamente igual. Ella sabe manejar un teléfono. Yo digo, pero ¿cómo hacen para manejar un teléfono a tan corta edad? Mi sobrinita que tiene... Hola, Mónica, bienvenida. ¿Cómo está? Mi sobrinita que tiene 3 añitos y ya sabe manejar un teléfono. ¿Ah? Eso hace, eso ve videos, se mete a YouTube sola. No sé, esta generación como que definitivamente ya está preparada para la tecnología. Más bien los están preparando para la tecnología. No, pero sabe desbloquear el teléfono, sabe... No, juega no, no porque no, creo que mi hermana le prohibió descargarle juegos. Gracias, Mónica. ¿Cuántos años tienes, Mónica? Y disculpe la pregunta, lo que pasa es que veo muchos niños por acá a esta hora, no sé por qué. Veo muchos niños. Bueno, ya. Esta mochila es para, es unisex, ¿sí? Esta que estamos elaborando ahora. Hola, Noida Rosales Vargasas, bienvenida, gracias por estar ahí. Ah, ok, está bien, está bien. Eh, Muchísimas gracias, un saludo para todos ustedes, feliz año nuevo 2024, empiecen con el pie derecho a hacer sus actividades, vamos a salir adelante todos, échenle muchas ganas a lo que ustedes estén emprendiendo ahora. Entonces ya es un nuevo año, quizás son nuevas oportunidades. 59, bien, 50. Qué buena cantidad de personas las que hay hoy por hoy conectadas a la transmisión. Recuerden dejarme un me gusta a la transmisión, suscribirse, compartir, regálame un like también a la transmisión. Bueno, aquí vamos en la elaboración, miren, de nuestro bolso. Fila número 8. Bueno, todavía nos falta la mitad para finalizar. Aquí son las 12:16 de la tarde, ¿sí? 12:16 de la tarde. Gracias. Déjenme un like, por favor. Exactamente, muchas gracias. Imagínate eso. O sea, pero en parte los padres también son responsables de eso, ¿sí? Porque si usted le entrega un teléfono a un niño, eh, lo está, digámoslo así, no sé si haciéndole un mal o un bien, no. Yo creería que un mal, porque pues a un niño a tan temprana edad no se le debe entregar un teléfono, ¿cierto? Desde Uruguay son las 12:15. Ah, son 2 horas de diferencia, ok. Está tardecito ya, ya. Vivo en Pereira, Colombia. Aquí en Siva, en Cuba también. Ok, en Cuba. Si ven, a veces siento como que corro mucho el tejido hacia la izquierda. Trataré entonces de ponerlo más aquí a centrado. Tienes 11 años, ok. Ya estás un poquito más grandecito, pero igual sigue siendo un niño. Una niña más bien. Por lo menos el teléfono a los niños se los deberían estar entregando a los 15, a los 16 años. Sí, porque los niños que deben hacer, jugar y estudiar, no más.
Tampoco tienen que estar trabajando ni estar mirando contenido que no deben mirar. Bueno, ya casi vamos a finalizar la ronda número 8, una más para empezar la fila 9. Bien, después de esta ronda hacemos una más. Mónica, no deberían estarle entregando los teléfonos a los niños tan pequeños. Saludos desde Villa María, tengo 19 años. Hola, Miguel Ángel Silva Hidarraga. Buenas tardes, se podría decir ya. Mucho gusto, bienvenido a mi canal. Gracias por asistir. Y bueno, gracias. Estoy haciendo un bolso, una mini mochila con diseño en la base. Va a llevar un animal print en el cuerpo, en la parte central del cuerpo. Yo ya hice mi tarea en el colegio. Yo ya usé mi tarea en el colegio. Permítanme un momento, por favor. Ya regreso. Bueno, aquí seguimos. Uh-huh. Estaba comiéndome una botanita. Estaba comiéndome una botanita ya. Ya estamos aquí, ¿va?
Ah, qué bien, qué bien. O sea, eres un niño responsable. Eres un niño responsable, qué bien. Axel, ¿cierto, Axel? Yo no sé esos comentarios. Bueno, no sé. Ay, no, no. Mejor prefiero callar, no digo nada mejor. Veo muchos niños acá, no sé qué pasa con tantos niños hoy en día, creo que es por el tema de vacaciones. Muy pocos adultos en esta transmisión. Bueno, de todas formas, por favor, apóyenme. Yo también soy un youtuber, ya después me van a conocer en cámara. O si gustan, pueden ver mis transmisiones pasadas y ahí me muestro listo. Entonces, para que más o menos sepan cómo soy. No puedo porque tengo la cámara pegada al trípode y aparte estoy dictando una clase, entonces será después. Vamos a darle me gusta, déjenme un me gusta, compartan por favor esta transmisión. Bueno, hacemos una ronda más y empezamos a trabajar nuestro diseño. De 8. Son 9 vueltas en total las que debo hacer. El fútbol, muy poco, muy poco el fútbol. No soy amante del fútbol. Me gusta mucho los carros, sí. Me gusta mucho NASCAR. NASCAR se dice. La carrera de carros en Estados Unidos. Eso sí me gusta mucho verlo. Me parece que es muy bacano como compiten, sobre todo las camionetas. ¿Y qué raza de perrito te van a dar? No sabes. ¿A quién de ustedes les gusta NASCAR? A mí me encanta la carrera de carros. Permítanme un momento, están tocando a la puerta. Y la de caballos tampoco. Ah, me gusta motocross también. Las carreras de motos también me fascina. Y sobre todo las acrobacias que hacen. Me encanta eso. En una sola hebra, más retador todavía. Te felicito, amigo, porque, Miguelito, te felicito porque realmente trabajar en una sola hebra no es para nada fácil. Te felicito, sigue así. Yo no he mostrado ni la primer. Miren, en la Guajira colombiana, obviamente, trabajan con una sola hebra y con varios colores. Claro que es muy retador, de hecho es demasiado retador porque el tejido es más menuditico, ¿sí? Queda más finito el tejido. Entonces te felicito, Miguelito, por ese trabajo que estás desempeñando ahora. Si puedes, por favor, puedes mostrar para ver cómo te está quedando, ¿sí? Para ver cómo te está quedando tu mochila. Me encantaría verla. Muchísimas gracias, Arturito. Muchísimas gracias por acompañarme todo este rato. Cuéntame en qué grado estás, Arturito. Bendiciones también para usted y para toda su familia. Muchísimas gracias por su apoyo, por su compañía, por ver la transmisión.
No importa, y ahí seguimos, Sofi. Miguel, ¿sigues por ahí? Quisiera ver tu trabajo hecho en una sola mochila, lo que llevas avanzado, porque realmente esas mochilas de una sola hebra son más, o sea, en valor cuestan más, ¿sí? Son más costosas. 3. Voy a pasar por WhatsApp, quizás. Por WhatsApp. Por WhatsApp. En una sola hebra. ¿Y qué diseño lleva? Me encantaría ver esa mochila. Tiene figura, me imagino, ¿cierto? Bueno, vamos a empezar a hacer la ronda número 9. Aquí estoy trabajando con 2 hebras y ponemos un cordoncito. Esto es opcional también. Yo no tengo. Seguimos tejiendo. Entonces empezamos la ronda número 9. Ok. Usted es de La Guajira, me parece. 66 carreras miércoles. Es un trabajo fuerte. Sofía, me llamo Andrés. Ahí está, Andrés Rodas, mucho gusto. Eh, Estoy transmitiendo desde Pereira, Colombia. Y me gusta mucho el tejido. Estoy haciendo también flores reversibles. Les voy a mostrar. Porque quizás no, estoy seguro que voy a dictar la clase de esa flor reversible. Miren, es la flor que he hecho por estos días. La hice. Y se convierte en una muñequita, miren. También tengo ganas de dictar la clase de esta flor reversible. Hola Lilia, Liana. Iliana, bienvenida. De Caldas, tú me habías dicho arriba, ¿verdad? Perdón. Lo que pasa es que tengo una memoria que hágame el favor. Creo que Miguelito me había dicho arriba que, ¿de dónde era? Villa María, exactamente Villa María Caldas, tengo 19 años. Qué pena contigo, Miguelito, no lo recordaba. Miren, vamos a hacer este tutorial también para quien lo quiera hacer. Vamos a estarlo trabajando. Este lo hice con hilo macramé, ¿sí? Este lo hice con hilo macramé para que se vayan preparando y vayan analizando materiales. Hola Cantillo, bienvenido, ¿cómo está? Entonces aquí estamos acomodando esto. Bueno, ya saben, pues vamos a hacer la flor reversible también en otro tutorial, si Dios quiere. Ya vi una hora viendo tu directo, gracias Arturo. Guadalupe González, buenos días. América Cantillo, muy bien, yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Saludos, bendiciones, muchas gracias. ¿Qué estás haciendo ahora? Cuéntame. Un saludito también para Sofi. Gracias, Sofi. Muchísimas gracias por su apoyo, Sofía. Pero ese bien no me sonó muy convincente. América Cantillo, buenas tardes. Estamos haciendo una mochila, mira, una mochila pequeña con un diseño en la base. Titan Spiker Cámara, gracias por esos corazones. Guadalupe González, estoy muy bien, amiguita bella, gracias a Dios estoy súper bien, animado tejiendo. Sí, a mí realmente el tejido me sube mucho el ánimo, sí, a veces estoy aburrido, deprimido y lo primero que hago es buscar mi tejido y esto me ayuda mucho para pasar esa, digámoslo así, ese aburrimiento. Mañana vamos a transmitir vamos a hacer otra transmisión mañana tempranito, como hoy a las 11:30 empezamos mañana. Sí, estás comiendo tacos. O sea que eres mexicano, ok, Cantillo, por lo que veo, ¿no? Guadalupe me envía los emoticones de YouTube.
Sí, tengo la base de esta mochila. Uy, qué mundo de mensajes, por Dios. Qué mundo de mensajes. Muchísimas gracias. Créanme que es primera vez que veo tanta gente conectada, o sea, tanta gente mandando mensajes y su apoyo, ¿verdad? Gloria Esperanza Barrera Báez, muy buenas tardes. Saludos desde Pereira. Daniela, buenas tardes. Estamos haciendo una mini mochila. Arturo dice, te me suscribes, te me suscribes, no entendí lo otro. Dice que sí, América Cantillo. ¿Tienes novia? Víctor, América, debes cambiarte a Américo. América Cantillo, Américo Cantillo. Bueno. Ok, ahora sí entramos a hacer la novena vuelta, carrera. Miguel, ¿sigues por ahí? Miguel, no volví a saber nada de ti. Gracias, Danielita Jaramillo. El paso a paso del fondo está en 2 videos en mi canal. Cata Segovia, buenas tardes, bienvenida. ¿Te parece? Mira qué bonito está quedando. Muchísimas gracias. También dice América Cantillo. Danielita Jaramillo, hola, buenas tardes, bienvenida, gracias por estar ahí. Tú te hidratas. En este momento no me he hidratado. Bueno, tomé un líquido, pero sí necesito la hidratación. Es muy importante cuando estemos hablando tanto. ¿Sí ven? Corro mucho la mano. No, es un cordón semiplano, ¿sí? No es plano ni redondo. Miren. Miguel Ángel Silva y Darraga me mandó un mensaje por Instagram, ¿seguro? Seguro. No lo puedo creer, Miguel. En serio, no lo puedo creer. Entonces, como te decía, a ver, Iliana, ¿cierto? Iliana. Mira que no es un cordón del todo plano. Él tiende a ser redondito y trenzado, mira. Este cordón se utiliza para las prendas deportivas o para la chaqueta, ¿sí? Como cordón de amarre. Ok, va. Entonces, para eso utilizamos, estoy tomando agua y es muy importante. ¿Cómo es? Josh, ¿cómo es? Matías. Lo que pasa es que se me olvida el nombre de él, porque como ahí tiene Daniel, pero no es el nombre de él exactamente, sino Matías. Hola Julia del Carmen Oliveros Cantillo, buenos días, buenas tardes. Así es un trabajo muy bonito y hecho con mucha paciencia y amor sobre todo. Sí, estos bolsos son muy demorados, sobre todo cuando son en una sola hebra, ¿verdad? Amigurumis también he hecho prendas también. Prendas, amigurumi. Los amigurumi son los peluches. Los peluches tejidos. Acá tengo uno, miren. A esto le decimos amigurumi. Podemos hacer estos. También a crochet. Miren que es una flor reversible. Con su respectiva hoja y tallito para uno sostenerlo. Esto es ideal para darlo, por ejemplo, el día de San Valentín o para dárselo a la novia, ¿verdad? O al novio también, si tienen novio o novia. Tengo estoy haciendo otro también del mismo. Ahí está Andrés Rodas, es mi nombre. ¿Cómo están? ¿Qué hacen? Y también mochilas, pues es lo que más hago normalmente, las mochilas. Aquí está. No solamente amigurumi, sino mochilas también. Miren, aquí está este bolsito también. También está, miren qué hermosura. O sea, mochilas, amigurumis. Gracias, Víctor. ¿Desde dónde se comunica, Víctor? Sí, para clase dice Daniela Jaramillo. Tangas. No, mira que nunca me han hecho un pedido de tangas.
pero pues habría que hacerlo desde Puerto Rico. Ah, ok, Víctor. Ok, ok. Es exactamente Cata Segovia, así es. Imagínate. Sí, una vuelta me demoró casi una hora porque son más de 200 puntos y ya estoy cambiando los 5 colores. Ay, no, es mucho. No te creas, mira que yo estoy trabajando con doble hebra y también me estoy demorando demasiado, ¿sí? Es que punto sobre punto es muy demorado. Yo aquí tengo como por encimita como 180 puntos. Por eso es tan demorado tejer estos bolsos, pero las de una sola hebra y con diseño sí que son demoradas. Mis respetos para Miguel, que está trabajando ahora con una sola hebra. Mucho tiempo, sí, es mucho tiempo realmente. Miguel, vas a tener que enseñarme a hacer esas mochilas en una sola hebra. Quisiera saber con qué material trabajas tú tus mochilas en una sola hebra. Si lo puedes decir, por favor, escríbeme ahí un comentario para yo saber qué material utilizas o ocupas tú para tus mochilas. Miguel, sigue por ahí. Hola Ana Mabel Arias Loaiza. Gracias Ana Mabel Arias Loaiza. Así es, estamos avanzando cada día más en este proyecto. Miren la base, tan bonita. Me están copiando emojis, dice Arturo. Para que sepas, soy de Venezuela, pero vivo en Colombia. Daniela Jaramillo. Qué bonitos esos emoticones. ¿De dónde salen? Ah, creo que del chat. Ahí está la... Está muy bonito esos emoticones que me mandan. Me gustan los de corazones. Esos me parecen muy bonitos. Los corazoncitos. Una mochila pequeña. Bueno, eso depende, ¿sí? Lo que pasa es que no me atrevo a decir precios por acá porque si usted gusta me puede contactar por Instagram o por WhatsApp y yo te doy el precio. Ah, es mi primer mochila, ok. Pero qué, o sea, ¿qué material estás usando tú en este momento? Así sea tu primer mochila, pero ¿qué material compraste para poderla tejer? El hilo se llama hilo artesanal, vienen unos conitos artesanal. Uy, ya me imagino, y en una sola hebra, terrible. Un trabajo muy fuerte. Le hiciste diseño a la base, cuéntame cómo lo hiciste. Conitos. Tan rápida la terminó. Wow. Es negrita, sí me gusta porque es negro. O sea, el color negro es muy bonito. Me gusta cómo se ve. Y las figuritas cómo se ven sobre el fondo negro, ¿cierto? Pero así es un pedido de un cliente, así me la pidieron, por eso la estoy haciendo con negro. ¿Por qué se va, Arturo? ¿Qué pasó? ¿Serás mi mayor fan? No creo, no creo, Daniela. Hace años le compré varias mochilas, ella era de Cartagena, la señora, y aún están como nuevas.
Mi tía abuela iba a terminar una, pero falleció. Ay, Víctor, lo lamento, ¿eh? Espero tu corazón esté mucho mejor, esté tranquilo. Quizás ella donde esté está mejor, ¿sí? Porque pues acá nosotros en la tierra realmente, en este plano, nosotros a veces sufrimos mucho, ¿verdad? Sí, también le hice el de la base, saqué ideas de Pinterest, pero sí, quiero ver ese tejido, estoy que lo veo. Pero tú dijiste que me habías dejado un mensaje en Instagram. No he podido abrir Instagram porque precisamente estoy grabando desde el teléfono donde tengo el Instagram instalado. Sí, el negro es muy adaptable a cualquier otro color, ¿cierto? Usted el negro se lo puede poner con cualquier otro color. Es muy bonito el negro, sí, a mí también me gusta mucho. Que apenas estoy empezando la vuelta, no puedo creerlo, mire. Apenas llevo esto tejido, mire. Que se hizo Axel, Arturo, Miguel, Sofía, Daniela, Mireya Pareja, que se hicieron, están aquí ahorita interactuando conmigo y no. Bueno, Daniela está ahí, Matías también. Me puedes encontrar también en Facebook, ¿sí? Tengo una página en Facebook donde he dictado muchas clases también de mochilas y amigurumis. Hola, hacker, bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Dice, mi abuela te mandó un apoyo y dijo que sigas así y que cumplas tu sueño. Ay, tan bello. Gracias, Matías. Un saludito para la abuela y un saludito para ti también. Muchísimas gracias por tu apoyo y el de la abuelita. Jordu. Jordu. Jordi. Parece un gorro. Bueno, se podría decir que usted lo puede hacer en gorro también, claro está, pero bueno, no es un gorro, sino una mochila pequeña. Es una mochilita pequeña, ¿va? ¿Por qué te vas, Cata? Bueno, de todas formas, muchísimas gracias, Cata. Cuídate mucho, nos estamos viendo por acá. Voy a hacerle otro poquito, si quiere, hasta otros 30 minutos más, porque quiero dejar listo el diseño, sí, por lo menos empezar a hacer una partecita del diseño. Tan bella, gracias, Daniela. Tan bella, gracias por el apoyo, Daniela. No, pero créame que hay mucha gente también muy talentosa aquí en TikTok, en YouTube. Ay, TikTok, Dios mío. ¿En qué estoy pensando? Belísimo. Daniela de Acevedo Correa, obrigado. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, moça? Como você fica hoje? Como você fica hoje? Você que está fazendo? Yo sé dibujar mucho. Ay, quisiera ver los dibujos también suyos. Qué bueno.
Me pueden seguir en Instagram como Tejiendo con Andrés Rodas o en mi página de Facebook Tejiendo con Andrés Rodas, ¿va? Gracias Carolina Crane, gracias por estar ahí. Caras realistas, Daniela Jaramillo. Ok, Dani, ¿cuántos años tienes? Y disculpe la pregunta. Daniela Jaramillo. Ok, Cata Segovia. Ya saben que la explicación de la base sí la tengo en un video, en 3 videos exactamente, en este canal, sí. Ahí están disponibles los 3 videos donde les enseño a realizar esta base con este diseño, claramente. Ya la estamos subiendo. Miren, ya donde vamos, miren. Estamos en la última, en la 9ª vuelta. ¿Por qué te vas, Matías? Bueno, ok, Dani, cuídense mucho entonces. Yo sigo acá un rato más para empezar a formar siquiera la línea en color beige y dejarlo hasta ahí. Porque mañana vamos a continuar con la clase. O posiblemente más tarde, sí, también. Más tarde o mañana seguimos con la clase. La siguiente clase que es la colocación del diseño. Ah, porque se te va a descargar. Ok, Mati, está bien. No uses el teléfono cargando porque se te puede estallar la batería. Déjalo cargando y después se conecta. No usen el teléfono cargando, no lo usen. Berruco. China, hola, ¿cómo está China? Buenas tardes. Dice que Berruco. Bueno, chicos, les cuento que tenemos muy buen público. Hemos tenido muy buena acogida en el canal últimamente. ¿Me sigues más tarde? No tengo ninguno. Yo tengo 30, Daniela. Tengo 30, ya soy un viejo. Se podrán dar cuenta que soy un viejo. Tengo 30 añitos, Daniela. No sé, Mirellita, si sigue por ahí, Mirella Pareja. Hace rato que no la veo por ahí comentando. Axel no sé qué se hizo, Arturo también se fue. Miguel tampoco lo veo por ahí. Se me fueron todos. Hola Felipe Lorenzo, bienvenido, buenas tardes. Saludos, bendiciones, ¿cómo va? Gracias por acompañarme. Felipe Lorenzo Taborda, creo. Taborda, sí. Hay que corregir el nombre porque dice Taboada. Taboada. Felipe Lorenzo Taboada. Mm, Bueno, aquí seguimos. Ya, uy, Dios mío, ya casi. Miren, vamos a llegar al marcador y voy a hacer cambio de color. Para dar una vuelta, si quiera dejar esa vuelta lista. La fila número, creo que es la 10, ¿cierto? Ok, Miguel, ahí sigues. Ok, Miguel, muchas gracias. Estoy en Colombia, Daniela. Daniela Jaramillo. Usted también es tejedora. Cuénteme qué hace en los momentos, en los ratos libres. Rosana Rodríguez, gracias por acompañarme también. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Rosana también.
Muevo mucho la mano a la izquierda. Si es que es algo involuntario, trate, o sea, como que, cierto, como el teléfono lo tengo de manera vertical, entonces no es muy difícil. Por eso me toca estar controlando, ¿sí? Me toca estar controlando que quede centrado, ¿sí? Que la imagen se vea centrada, no tan corrido a la izquierda. Eres de Colombia, ok, Daniela. Va. Ya prácticamente voy a empezar una nueva vuelta. Ahí sí se va a ver el color, ¿sí? Se van a ver los puntos. Ustedes van a ver cómo quedan de lindos. Estoy tejiendo con punto bajo, agarrando la hebra trasera del punto, ¿sí? Repito, las mochilas Guayú con diseño se trabajan tejiendo sobre la pestaña trasera de cada punto y por lo general se hacen con cambio de color, ¿cierto? Se tejen con diseño y cambio de color. No, yo no juego eso. Felipe, no me gusta jugar eso. Yo más bien soy como de estar tejiendo todo el tiempo, de estar buscando otros proyectos. Hola Andrés, estoy admirando tu trabajo y es bellísimo. Por favor, no digas que eres viejo a los 30, yo te doblo la edad y no me siento vieja. Sigue enseñando este trabajo tan bello. Ay, tan bella. Gracias, Reina Guerrero Zúñiga. Un saludito para usted, para toda su familia. Bendiciones, muchas gracias por ese apoyo. Muchísimas gracias. Sí, a veces me siento así como muy viejo, ¿saben? Veo gente más joven de 20, 25 años y yo digo, bueno. Igual la edad nos llega a todos, ¿verdad? Felipe, no, yo no juego, no me gustan los juegos, descargar juegos para el teléfono, no. Como te digo, yo soy más bien de estar tejiendo todo el tiempo o de estar haciendo otras cosas. Me llamo Andrés, mucho gusto, soy Andrés, sí, Andrés Rodas, ahí está el nombre, Andrés Rodas, mucho gusto, Felipe. Veo también que eres un pequeñín que está por ahí sin la supervisión de tu mami. Como les decía hace un rato, no deberían estar los niños por acá sin sus padres en estas redes sociales, ¿verdad? Ok, un saludito para la abuela, Daniela, un saludito para María también. María Rosa García, gracias por estar ahí, María Rosa García. Silvia Vázquez Zacarías dice, hola, buenas tardes, Silvia Vázquez. Muchísimas gracias por su compañía, por su apoyo. Por favor, los invito a que me dejen un me gusta acá arriba en la parte superior. Me busquen el me gusta y dan me gusta a la transmisión, ¿va? Yarich Gando dice, hola, ¿para qué dejas ese hilo dentro del tejido? Muy buena pregunta. Bueno, este cordón se utiliza más que todo para que el tejido quede más durito, ¿sí? Yo lo voy arrastrando. No sé si ahí se logre apreciar. Bueno, no se nota. Ese hilo lo utilizamos para que el tejido quede más durito, ¿sí? Es un cordón sintético. Un cordón sintético de 3 milímetros de grosor, ¿sí? Cordón sintético de 3 milímetros de grosor. Sí. Es un consejo para los más pequeños. Deberían estar haciendo otras cosas, jugando, pero no estar pegados del teléfono. Esto solamente lo hacemos los adultos porque, bueno, es un trabajo de nosotros, nos corresponde trabajar, pero los chicos deben estar jugando o estar haciendo otra actividad, jugando con los niños. Es una técnica que se llama técnica Guayú, pero esto yo la empleo con cordón, sí, y aparte voy arrastrando unos hilos que me permiten hacer dibujo. Más adelante ustedes van a ver cómo queda la mochila con dibujo. Ese cordón ayuda a que el tejido tenga más forma, ¿cierto? Quede más durito. Miren que ya con ese cordón dentro, la mochila con el cordón dentro queda más resistente, miren. A esto me refiero con cambio de color, miren. Los hilos se arrastran para hacer cambio de color y hacer figuritas en el tejido, ¿va? Ok, a tejer. Bueno, qué bien. Recuerden que la explicación de esta base está en mi canal disponible en la sección de videos. Yo he subido 3 videos exactamente donde les muestro cómo se hace paso a paso desde el comienzo, ¿cierto? Muchísimas gracias. Daniela también, Yarich Gando, Yarich. No sé si se llame realmente así, es un nombre muy extraño. Yarich Gando. Bueno.
Sí, está bien, eso está muy bien. También quiero enseñarles la flor reversible, no sé si la han visto. Aquí la tengo, miren, es una flor reversible. Gracias, mi querida Yarit Gando. Me puede seguir en todas mis redes sociales y suscribirse a mi canal de YouTube. Mire, próximamente vendremos con el tutorial de esta florcita reversible. Si alguien la quiere tejer, ya saben que se hace en hilo macramé. Esta está hecha en hilo macramé, se convierte en un girasol. Es un girasol reversible o muñeca reversible mágica. ¿Sí ven? Se convierte en un maravilloso girasol. Ahí está. Hola Francisco, bienvenido. ¿Cómo va? Francisco, saludos, bendiciones, muchísimas gracias. Ahí está tu saludo. Francisco, mira, estoy tejiendo una mochila. Gracias Francisco. ¿Desde dónde se comunica? ¿Cuántos años tiene? Disculpe la pregunta. Pregunto mucho últimamente porque he visto muchos niños acá en esta transmisión. Bueno, ahora sí, miren, vamos a hacer cambio de color. Entonces, miren, yo el último punto, miren, el último punto lo dejamos abiertico. Espero se vea ahí. Ok, está bien. Mira, entonces ahí está el punto sin terminar, está el marcador ahí justo que me indica el final de la vuelta. Entonces yo agarro el color, vamos a agarrar el color beige, mírenlo, y voy a terminar este punto con beige y voy a dar una vuelta con este color, listo, con el nuevo color, miren, punto sobre punto, empecé, miren cómo va quedando, voy tejiendo punto sobre punto. Gracias, Guis. Gracias, Guis, por estar ahí. Bienvenida, saludos. Ya llegué, gracias. Ok, Silvia. Entonces, miren, aquí ya empecé otro color, otra fila con otro color, punto sobre punto. Miren que ahí ya se van viendo los puntitos, ¿sí ven? Con un nuevo color. Listo. Entonces voy a dar una vuelta así, punto sobre punto, con el color beige, claramente. Después empezamos a realizar el diseño como tal. Miren que ahí ya empecé a cambiar de color. Y así voy a hacer hasta el final. Esta vueltica la vamos a dejar lista para después en la próxima clase empezar a hacer diseño como tal. Listo, miren que ahí ya se va viendo el diseño en color beige. ¿Sí ven? Punto sobre punto. Hola Noti de Fede, bienvenido, ¿cómo está? Yo también hice una de estas, una flor reversible, Daniela. Gracias Daniela por su mensaje. Pues no es que iba del tejido 100%, pero me ayudo, sí, me ayudo en mis gastos, me sirve para pues mis cosas básicas, ¿verdad? No puedo decir que vivo de esto. Noti de Fede, muchísimas gracias por suscribirse a mi canal. Vamos a compartir todo el contenido. Vamos a dejar un me gusta a la transmisión. Son 35 me gusta, pero podemos subir a más. Sí, podemos subir la transmisión a más me gusta. Entonces aquí estamos trabajando punto sobre punto, recuerden. Pues el desayuno fue arepita con huevo y chocolate. El almuerzo es caraotas, arroz y una carnita asada. Ese va a ser mi almuerzo. Aquí ya estoy haciendo la vueltica unicolor con beige, ¿cierto? Y empezar a hacer el diseño como tal.
Ok, alguien eliminó el comentario. Miren, este estambre o lana se llama hilo crochet doble hebra, listo. Hilo crochet doble hebra. Así se llama, hilo crochet doble hebra. Ok, Noti de Fede, muchísimas gracias. Sí, mi cuenta es muy pequeña, 27.000 suscriptores. Bueno, ahí vamos con el proceso del crecimiento del canal, ¿sí? Muchísimas gracias, Belsi Méndez. Ah, eres suscriptora del canal. Ya me había visto antes. Belsi, cuéntame. ¿Ya me habías visto antes por acá en YouTube? Sí, llevaba mucho tiempo sin hacer transmisión, aproximadamente que unos 4 meses más o menos, que no hacía transmisión en vivo. Ayer nos volvimos a conectar en una transmisión en vivo. Afortunadamente tenemos mucha visualización en esa transmisión, más de 3.800 vistas, o sea que vamos bien, porque les gustó la clase de ayer. Ayer les enseñé a hacer un llavero para la mochila de Stitch. No sé si de los que estén aquí lo vieron. Ok, Belsi Méndez, pensé que eras una nueva suscriptora. ¿Cómo te llamas? Notifede, cuéntame. ¿Cuántos años tienes? ¿Desde dónde te comunicas? Quiero conocerlo o conocerla. Si no hay ningún problema, puedes dejar el nombre ahí para saludarte como debe ser. Si no, pues no pasa nada. Igual nos vemos en una próxima oportunidad para seguir conversando. Listo. De todas formas, le agradezco mucho su apoyo también. Gracias por los me gusta. Así es, subimos a 40, vamos a subir a 50 por lo menos o a más. Y vamos a subir también ese número de visualizaciones. Volviste, Matías, ahí estás. Bueno, sigo tejiendo punto sobre punto. Ok. Está en 100, ¿no? Estamos apenas en 30. ¿Cuántas personas ven ustedes conectadas en este momento? Yo veo 30. Ningún 100, vemos 45 apenas. El llavero, ¿cuál? El llavero. Es el llavero. Yo 45, exactamente. Mirella pareja, ahí estás. Yo dije, Mirellita, que se me hizo hombre. Ah, está en 100 de batería, ok. Va. ¿En qué momento se cargó tan rápido ese teléfono? Listo, aquí está. Entonces voy tejiendo punto sobre punto. Miren ya todo lo que llevo, la línea. Voy a tejer entonces, voy a continuar así con una línea en beige alrededor. Miren, les recuerdo, ustedes una vez que terminen la base, empiezan a subir 9 filas con el color negro o el color de base y en la décima fila empezamos a tejer con el beige, ¿cierto? Punto sobre punto. Bendiciones, Gloria Amparo, buenas tardes. Daniela, muchísimas gracias por informarme. Nos vemos. Voy a pasar por otro live. Ok, Notifede, muchísimas gracias. Cuídese mucho. Nos vemos entonces. Sigo tejiendo por acá. Si quiera dejar esta vuelta, esta ronda terminada. Van a ser la 1. Ah, es que ya son la 1, está tardecito. Empezamos a las 11:30. Está bien. Empezamos a las 11:30. Ok, Daniela, no te preocupes. Ve y lo cargas, pero no lo uses cargando. Chao, cuídese mucho. Yo veo 41. Sí, es que el número varía mucho entre persona y persona, ¿va? Daniela, entonces se conecta ahora, Daniela Jaramillo. Bueno, ya les digo que termino esta fila. Voy a ver qué voy a hacer entonces.
Miren que cómo me va quedando la mochila, ¿sí ven? Trato como que no se me cierre mucho el tejido, que no se me va a cerrar. Ok, trato de que no se me cierre y miren, así vamos en el tejido, perdón. ¿Sí ven? Ahí ya se va viendo, ahí ya se va formando el diseño, ya se va tomando forma la mochila. El Foxy Freddy, hola, te di like y me suscribí. Muchísimas gracias. Belsi, gracias por estar ahí. Muy bonita, ¿verdad? Gracias, Mati, por informarme. A mí mi mamá pues ya estoy grande y me enseñó a no usar el teléfono no cargando porque luego se explota la casa y va a hacer un incendio. Mire, lo que pasa es que yo vi un video donde un chico estaba cargando el teléfono y lo estaba usando y el teléfono le explotó en la cara, ¿sí? Entonces desde ahí como que quedé traumatizado y ya le tengo más respeto a los cargadores. Y hay gente que por otra razón o circunstancia sale de la casa y deja los teléfonos, los cargadores enchufados. Eso tampoco se puede hacer. ¿Por qué? Porque puede hacer un cortocircuito, o bueno, puede generar una chispa y esa chispa puede generar un incendio. María Elena, gracias. Ok, se retira Mireya Pareja. Yo voy a terminar esta vuelta y también me voy a ir despidiendo de ustedes porque después les voy a mostrar cómo vamos a seguir tejiendo. Podría dejar también, por supuesto, el patrón. Podría dejar, pues, por supuesto, el patrón de esta mochila en la pestaña de comunidad para que ustedes lo puedan descargar. Ya me asusté, sí, es que es peligroso, realmente es peligroso. Es peligroso usar el teléfono mientras carga. Tempranito también, Reina, para las 9:30 de la mañana me estaré conectando. Creo que es un buen horario para conectarnos, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? Sí, voy a estar dejando, por supuesto, como hice hoy, que hice una publicación, ¿cómo se dice? Un recordatorio, a eso se le dice recordatorio, de la transmisión que iba a hacer hoy. Y por supuesto, también voy a dejar el recordatorio de la transmisión del día de mañana. Para tejerla aproximadamente son 300 gramos del negro, repito, 300 gramos de hilo doble hebra, crochet del color negro, 150 gramos del color beige y 150 gramos del color crema, ¿cierto? Crema, 150, 150 del color beige y 300 gramos del color negro, listo. Y aproximadamente, o bueno, aproximadamente no, y de cordón, bueno, sí, aproximadamente 30 metros de cordón. Una aguja de crochet acorde al grosor del estambre y muchas ganas de tejerlo. El patrón de la base de la mochila, del cuerpo, lo voy a estar dejando en la pestaña de comunidad. No puedo, mañana tengo unos 15. Ok, Rosario Parra, no pasa nada. Igual pueden ver la transmisión en diferido, es decir, la pueden ver después porque ella queda guardada en el canal. Boa tarde, Flavia Estebao. Obrigada por asistir. La puedo tejer con otra lana. En México el estambre crochet es diferente y solo viene un hilo. Puedes usar y abuelita no. El cristal. ¿Conoces el hilo cristal? Ese lo puedes emplear para tejer tu mochila. Pero pide por favor que te lo envuelvan en 2 hebras. Cuando tú vas a comprar el hilo, tú dices necesito el hilo cristal en 2 hebras y ellos te lo envuelven en 2 hebras, ¿va? 3 milímetros, 3 milímetros de grosor. Cordón sintético de 3 milímetros de grosor, ¿va? De grosor es el calibre del cordón, ¿va? Ahí está. Por si alguien la quiere tejer conmigo, pues porque yo ya la he avanzado, ya la estoy avanzando más claramente, pero por si alguien la quiere tejer también. Sofi, bienvenida, nuevamente estás por acá. Muchísimas gracias. Vamos a darle un me gusta a la transmisión. Vamos a compartirlo. Y bueno, ya saben, me pueden seguir en mi página de Facebook. También tengo TikTok. Hago muchas transmisiones también en TikTok por si desean seguirme. Y en mi página de Facebook. En todas las redes sociales me encuentras
como tejiendo con Andrés Rodas, ¿va? Tejiendo con Andrés Rodas. Gracias, mi querida Rosana Rodríguez. Creo que es una seguidora también de hace mucho tiempo. Miren, Rosana, cómo me está quedando el tejido por la parte interna. Miren, bien definidos los puntos. Bien pulidito, ¿verdad? Trato de ser bien pulido. Miren que ya estamos subiendo acá nuestro hermoso bolso con diseño, ¿va? Le vamos a hacer un diseño de animal print. Gracias, mi querido Mati. Sí, tengo muchos más bolsos, por supuesto. Los pueden mirar en mi canal. Por acá tengo otros bolsitos, pero bueno, será después que les muestre mis proyectos. Volviste, Francisco, bienvenido. Si alguien me quiere seguir en Instagram, también lo puede hacer como tejiendo con Andrés y se carga rápido. Ah, ok, se carga rápido. El iPhone se carga rápido. Ok, Francisco, muchísimas gracias. Ya entonces vamos a terminar esta vueltita, esta ronda. De hecho, el marcador que tengo aquí ya lo puedo quitar. ¿Saben por qué? Porque yo ya sé dónde termina la vuelta. Miren, esta línea me define el final de la vuelta. Esta línea, ¿cierto? Entonces yo voy a quitar el marcador, ya no lo voy a necesitar. Esto era cuando estábamos trabajando en unicolor. Fue para sos re rápido. No entiendo, Francisco, ¿desde dónde te comunicas, Francisco? Creo que eres de Argentina, por lo que veo. Ah, ok. Más o menos una semana. Me demoro aproximadamente una semana completa tejiendo una mochila de este tamaño. Y una mochila grande aproximadamente 10 a 15 días, ¿sí? Es un trabajo que toma tiempo, toma varios días de trabajo. Hola, Daimi, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos, bendiciones, muchas gracias. Soy de Colombia, Francisco. Por favor, si quieren conocerme, si quieren estar más en contacto conmigo, me pueden seguir en Instagram, en mi página de Facebook, en mi TikTok. Recuerden que en todas las redes sociales me encuentran como Tejiendo con Andrés. Tejiendo con Andrés. ¿Va? Por si quieren interactuar conmigo, Andrés Rodas, en todas mis redes sociales. Facebook, YouTube, Facebook, YouTube, Instagram claramente TikTok. Me encuentran así, Tejiendo con Andrés Rodas. Feliz año, de mi reina CR3, ¿desde dónde te comunicas? Miguel, no sé si se encuentre por ahí. Hoy me voy de viaje. ¿Para dónde te vas, Francisco? Ay, ¿qué regalo será? ¿Qué regalo me van a mandar? Un regalo bien potente. Ojalá sea que será lo que me van a mandar. Ay, Dios mío, estoy nervioso. Bueno, chicos, ¿saben qué quiero de regalo? Mentiras, ustedes me pueden apoyar con lo que quieran, ¿sí? Quiero un set de agujas de tulip o un regalito por ahí bien bacano. Nicolás Romero, Estado de México. Gracias, Nico. Hola, mi niño hermoso. Nico, bienvenido. Muchísimas gracias desde Ciudad de México. Ok, desde la capital. Hola, mi niño hermoso. Bendiciones para ti, familia. Te mando mi abracito de oso con cariño. Juana Cuevas, tiempo sin saber de ti. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Por aquí tejiendo la mochila. Ya estamos subiendo. Miren que ya voy acá en la 10ª fila del levantamiento. Miren cómo me va quedando mi mochila. Allá la estamos subiendo.
Muchísimas gracias por su apoyo y por todo, ¿va? ¿Sos chica o hombre? Soy un chico, Francisco. ¿Mi voz es muy delicada o qué? Por eso lo dices, es que tengo una voz muy delicada, Francisco, ¿cómo ves? Ok, Juana Cuevas, muchísimas gracias. ¿Qué cuentas? Sí, estoy de Colombia, exactamente desde la ciudad de Pereira. No, Francisco, no soy una chica, soy un chico. Alba Fanny Granada Ladino, bienvenida. Buenas tardes. Así habla mi tío. Ah, ok. Ok, ok. Dani, gracias. Tan bella. Ay, Daniela. ¿Por qué me estás apoyando tanto, tanto hoy? ¿Sí? Gracias. No, me encantaría, ¿sabe qué? Me encantaría que ustedes tejieran esta mochila. Esta u otra mochila que tengo que las otras mochilas que tengo en el canal y me mandaran sus fotos, ¿sí? Para mí sería un orgullo que ustedes estén tejiendo haciendo mis tejidos. Y Bucaramanga, dos amigas. Ok. ¿Cómo te llamas? Perdón, Deimi. ¿Cómo es que te llamas? ¿Cuándo se vende esta mochila en tu país? Esta viaja para Bucaramanga y luego para Houston, ¿sí? Entonces, no, para Bucaramanga no. Esta es la que viaja directamente para Houston. La otra sí viaja a Bucaramanga y luego a Houston. Mi meta del año es llegar a 1 millón de suscriptores en el canal, tener un mejor empleo, empezar a ir al gimnasio. Me encantaría ir al gimnasio, hacer ejercicio. O sea, son mis metas. Abrir mi negocio de jabones también. Es mi próximo proyecto. Tan bella, gracias, mi querida Juana Cuevas. Miren toda la cantidad de gente que hay ahora. 44, es mucha gente. Muchísimas gracias. ¿Vives en Bucaramanga? Ok, ¿te pagan por hacer eso? Claro que sí me pagan. Solamente los canales monetizados como el mío reciben un ingreso. Eso depende de las reproducciones. Entre más reproducciones usted tenga en un video, obviamente el pago va a ser más alto, ¿sí? Aquí no importa la cantidad de suscriptores. Bueno, la cantidad de suscriptores importa más que todo para el botón de plata, para los premios que da YouTube, pero no tiene ninguna otra importancia, ¿sí? Lo que cuenta son las reproducciones y visualizaciones en cada uno de los videos, ¿va? Dame, ok. Yo nací en Pereira, en serio, Daniel. Matías. Eh, sí, entonces, claro que esto es un trabajo, por eso le invierto tanto tiempo a mi canal. Bueno, ya llevaba como mes y medio que no hacía transmisión ni nada, videos, perdón, pero es un trabajo, sí. Me di unas pequeñas vacaciones porque este trabajo agota mucho, sí. Es como un trabajo de oficina, se podría decir. Solamente que aquí no manejamos papeles ni nada, sino el mismo tejido. Gracias. Uy, qué bonito ese cofre. Me gusta. ¿De dónde sacaste ese emoticón? Eso es un trofeo, de hecho. Un trofeo, me parece. Miren cómo me va quedando de bonito. En Risaralda, sí, pues es que Pereira es la capital de Risaralda.
Pero ¿en qué parte, en qué barrio de Pereira exactamente? Hola Daniela, se te va a descargar el celular, no te preocupes. De igual manera, yo también ya voy a terminar esta fila y me despido de ustedes el día de hoy, ¿va? Dios le conceda todo lo que se proponga y lo mantenga con mucha salud para lograrlo y que nos siga compartiendo su arte tan bella. Muchísimas gracias, Norca Calderas. Muchísimas gracias por su apoyo, bendiciones. Espero se encuentre muy bien. No se preocupen que de todas formas esta transmisión queda guardada por si alguien se perdió de algo. ¿Listo? Ok, claro que sí. Contáctense conmigo a mi Instagram y ahí me hacen el pedido. Cornelio, no conozco a Cornelio. Cornelio Reina, bueno, creo que es un artista por lo que veo. Qué bien que te guste, tengo miedo. ¿Por qué tienes miedo, Francisco? No te preocupes, que igual la vida es algo un misterio, ¿cierto? La vida es un misterio. Siempre nos trae cosas nuevas, entonces no hay que tener miedo, que pase lo que tenga que pasar y ya está. No podemos apegarnos ni aferrarnos a algo. Está en 19. Ok, ya se te va a descargar. De hecho, está muy cortico de batería. Qué mundo de gente el que hay hoy, ¿cierto? 42, bien. Bueno, chicos, ya voy a terminar esta fila. Les voy a mostrar cómo me queda esta vuelta totalmente terminada para despedirnos. Se me volvió a conectar. ¿Cuánto tengo de carga, pues? 59%. Es que no entiendo por qué. No, es muy difícil, ¿no? Yo sé que estamos muy lejos de esa meta, pero uno nunca sabe. ¿Qué tal que se dispare el algoritmo y me empiece a recomendar? Yo no pierdo la esperanza. Exactamente, uno tiene que vivir la vida como tenga que vivirla y ser agradecido con lo que uno tiene, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias Juana Cuevas. Entonces también bendiciones para usted. Muchas gracias por el apoyo. En Instagram me buscas como Tejiendo con Andrés. Lo voy a escribir. Para los que están ahí, para quien quiera apoyarme o escribirme para algún pedido, puede escribirme en Instagram como me puede buscar así, Tejiendo con Andrés Rodas, así. Es muy fácil, miren, ahí está, Tejiendo con Andrés Rodas. Y en mi página de Facebook, de igual manera, me pueden buscar así, Tejiendo con Andrés Rodas, ¿va? Nos vemos si Dios quiere entonces mañana. Voy a terminar esta ronda. Tempranito nos vemos. Voy a dejar el anuncio de para que estén pendientes. Listo, el anuncio, o sea, un recordatorio de la próxima clase, ¿va? Entonces dimos una vuelta completamente con el beige, miren. Ya aquí estoy terminando. Muchísimas gracias, Dani Jaramillo. Igualmente para ti, que Dios te bendiga, te proteja, te ayude mucho, te cuide. Bendiciones también para todas las del chat. Así es. Joan, bienvenido. Joan, ¿cómo estás? Saludos, bendiciones, muchas gracias. Un apoyo. Bueno, entonces aquí estamos. Ahí está también Mati. Ah, es Francisco. Francisco. Miguel no se despidió, no sé, no lo alcancé a ver más en el chat del directo. Ok, voy a estar dejando el recordatorio ahora en un rato para la clase mañana. Ahí les dejo la hora, muy importante en ese recordatorio, siempre les dejo la hora y les dejo la fecha, ¿cierto? Por lo general es así. Cuídate mucho, Francisco, Dios te bendiga, me pueden buscar en Instagram, por favor, ya saben. Y hablamos, ¿va? Listo. Ya vamos llegando al final de esta vuelta. Es que somos 51 personas, es mucha gente. Y no los quiero dejar ir porque es un público muy amplio. ¿Qué hago? ¿Qué me recomiendan ustedes? Bueno, yo los voy a dejar entonces, miren, terminamos la ronda
Y así me ha quedado entonces el bolso hasta la vuelta número 10. Recuerden, tejemos 9 filas con el color negro y una fila con el color beige. Sin más que decir, me despido, los dejo. Gracias por todo. Nos estamos viendo, si Dios quiere, mañana. Gracias a cada una de ustedes, Iliana, Juana, Deimi, que también estuvo apoyándome ahí un rato. Daniela, Francisco, Belsi, Joan, Gis o Gis, Daniel, o sea, Mati, Norca Calderas también estuvo por ahí, Miguel, Juana, Alba Fanny Granada Ladino, Sofía también estuvo por ahí. De verdad que hoy recibí mucho apoyo. Rosana Rodríguez, Sofi Belsi Méndez, Rosario Parra, Flavia Estebao, Mireya Pareja, Mari Elena Maya, El Foxy y Freddy, Iliana Miguel Ángel Silva y Darraga, Gloria Amparo Jiménez, bueno, Noti de Fede también estuvo por ahí apoyándome, muchísimas gracias. Y para acá, Silvia Vázquez Zacarías, Yarich también estuvo por ahí. Felipe Lorenzo Taboada, Reina Guerrero Zúñiga, bueno, un saludito para China también que estuvo por ahí. Y entonces, muchísimas gracias. Cata Segovia también estuvo por ahí. Carolina también estuvo por ahí. Daniele de Acevedo. Hacker también estuvo por ahí. Bueno, un saludito para todos ellos, para Víctor también. Muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí los dejo. Bendiciones, cuídense mucho, gracias. Nos vemos próximamente, mañana si Dios quiere, con la ayuda del Señor. Ya lo vamos a terminar. Listo, bendiciones, cuídense mucho, gracias, chao. Los dejo ahora sí. Bendiciones para todos. Feliz resto de tarde. Cuídense mucho.